Y es para mí una gran alegría ver tanta gente, ver que esto está lleno y que realmente el Día de la Persona Emprendedora es un éxito. Y es que eso demuestra que Andalucía es una tierra de emprendedores. El Día de la Persona Emprendedora es una apuesta de la Junta de Andalucía que está incluida en el 7º Acuerdo de Concertación y que se realiza en colaboración con los agentes económicos y sociales, con el fin último de fomentar la cultura emprendedora, que es el principal motor de la actividad económica. A través de este encuentro queremos que nos contéis vuestras inquietudes, vuestros proyectos, que compartáis con nosotros vuestras experiencias y conocimientos con los más de 40 especialistas y profesionales del mundo de la empresa que vais a conocer aquí. Y aprenderéis las claves para crear, gestionar y consolidar vuestro proyecto empresarial. Sabemos y somos conscientes que la situación actual es muy difícil, con unas tasas de paro que van aumentando cada día y que en el caso de los jóvenes están superando las cifras del 50%, que siguen existiendo factores que impiden el iniciar proyecto empresarial, algunos culturales incluso, como el miedo al fracaso, inseguridad. Todos seguimos prefiriendo un trabajo seguro por cuenta ajena o incluso funcionario público antes que iniciar aventuras empresariales por motus propio. Y también sabemos que existen dificultades en el acceso a la financiación, por señalar algunas de las más importantes. Pero yo sí os quiero lanzar un mensaje positivo, y es que emprender es posible. Es posible, y os voy a dar algunas cifras que avalan lo que estoy diciendo. En las últimas encuestas sobre vocación emprendedora, el porcentaje de personas que deciden emprender va aumentando cada año, porque yo creo que todos somos conscientes de la situación que vivimos y que es una opción posible y necesaria. Ha crecido, aunque parezca, no se dicen mucho estos datos, pero ha crecido en un 18,2 el número de sociedades mercantiles creadas en Andalucía en septiembre de 2012 respecto al año anterior. Yo creo que eso es una buena cifra. Y también por parte del sector público deciros que contáis con la red más extensa de centros de apoyo al desarrollo empresarial de España. Contáis con 215 centros repartidos en toda Andalucía dispuestos a ayudaros, dispuestos a madurar con vosotros vuestra idea, a generar vuestro proyecto. Contáis con formación, asesoramiento especializado, incluso alojamientos disponibles, gratuitos, para que podáis iniciar vuestra aventura empresarial. Y en los que, si os digo que en lo que va de año, 10.000 personas como vosotros han acudido en busca de ayuda a nuestros centros. Y esto ha generado 8.800 nuevas empresas y se han constituido más de 10.600 empleos. Y por último, también os quiero destacar que en cuanto al acceso a la financiación, que somos conscientes que es un problema hoy en día, la Junta de Andalucía tiene todo un paquete de fondos reembolsables que son préstamos públicos al 100% para vosotros, para ayudaros, con lo que os animo que os acerquéis a cualquiera de nuestros centros y os informarán de todo en los que podamos ayudar. En resumen, tenemos la materia prima que sois vosotros, los emprendedores, y tenemos los recursos más que suficientes para ayudaros. Así que lo que falta es lo más importante, que creáis en vuestro proyecto. Y no quiero extenderme más para no restarle tiempo a nuestro ponente, y quiero dar las gracias a todos los organismos que un año más se han involucrado en la organización de este evento, como son UGT, comisiones, CEA, asociaciones de autónomos, CEPES, cámaras de comercio, escuelas de negocio y organismos públicos estatales y autonómicos. Este acto es un ejemplo más de la colaboración público y privada, en donde todos suman esfuerzos para un objetivo común. Y ya os dejo con José María Oqueán, que va a impartir la conferencia de apertura de esta jornada titulada Emprender en tiempos de crisis. José María Oqueán es catedrático de Economía Aplicada, doctor en Economía, Executive Master en e-Business, profesor en la UPO y en el Instituto de Empresa de Madrid, analista económico en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, articulista en periódicos como El País, ABC, Expansión o 5 Días, y autor de diversos libros y artículos de investigación, así como de un manual de economía en el que se han publicado varias ediciones que se distribuyen en varios países de habla española.
O sea que en resumen es un privilegio que esté hoy aquí con todos nosotros. Gracias, José María. Adelante y muchas gracias a todos por vuestra presencia y espero que os sirva y sea provechoso el día. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer que me hayan permitido estar en estas jornadas a todos los organizadores y haber confiado en mí, ¿no?, en un momento tan importante como estamos en España y en Andalucía, para hablar con los empresarios, con los emprendedores, con la gente que a fin de cuentas nos va a sacar de la crisis, porque si no sois vosotros no va a ser nadie. Eso es una cosa que la tenemos que tener claro y que la sociedad y las personas que dirigen el ámbito político y la política económica deberían de percibir, ¿no? El momento es difícil, ¿no?, y lo podemos ver en unas cifras de paro que se han disparado y con unas características que tiene la propia economía española, ¿no? Somos una economía que nos cuesta muchísimo trabajo crear empleo, pero que cuando viene algo como una crisis o una recesión lo destruye rápidamente. Nos pasó en la crisis del 92, que fue esta de aquí, donde nos fuimos de un 16% de paro a un 24% cuando la economía cayó. Y nos ha vuelto a pasar en 2009, que hemos pasado de un 8% a un 26% otra vez, ¿no? Son muchos trimestres los que llevamos de crisis, ¿no? Estos de aquí, de 2008-2009, ahora otra vez en la situación en la que estamos. Estos son ya proyecciones que pensamos, este es el momento de final, cuando se hace esta proyección de final de junio, y nos dicen que seguramente hasta final de 2013 no vamos a tener un trimestre positivo. Pero no fiaros tampoco mucho de las previsiones, porque las previsiones están hechas sobre el pasado. Es decir, los datos del pasado en la serie temporal nos permiten saber cómo vamos a ir al futuro. Y cuando las cosas cambian, el pasado nos engaña. Entonces tenemos que estar un poco más atentos a lo que va ocurriendo día a día para poder saberlo, ¿no? Las previsiones también nos dicen que vamos a estar mucho tiempo con un 25 o un 26% de paro, y los datos que nos dan, pues ese 0,3 del último trimestre, que bueno, parecía que iba a ser un poco mayor, pero sigue siendo negativo, ¿no? En economía, 2 trimestres es crisis. Estamos hablando de crisis de 7 trimestres, 8 trimestres. Y además que nos ha venido una tras otra, ¿no? Y esto es importante. Esto es lo que se ha llevado por delante la crisis, el 20% del tejido productivo español. Además, los empresarios han desaparecido el 20%, los autónomos el 11%, los asalariados privados el 16% y las empresas, el 17% de las empresas entre 1 y 9 trabajadores, el 23% de las empresas entre 10 y 100 trabajadores, el 21% de las empresas entre 100 y 500 y el 12% de las empresas más grandes. Esto hay que reponerlo. Hasta que no repongamos esto, España no va a generar empleo ni va a salir. Y este es el objetivo que debemos de tener en la cabeza, no es otro. Somos además un país endeudado. Debemos 3 años y medio de nuestro PIB. 3 años y medio sin comer. Esto sería lo que necesitaríamos para poder pagar las deudas que tenemos. El Estado solo debe el 80%. El resto son familias y son empresas. Hemos tenido un crédito muy barato, nos hemos endeudado mucho. Y ahora estamos en esa situación tan difícil, ¿no? Si además vemos antes de 2007 cómo estaban determinados países, fijaros que los que tienen un déficit en la cuenta corriente, es decir, los que compran más de lo que venden fuera y que por tanto alguien se los tiene que financiar, porque si yo me estoy comprando muchos coches alemanes y no estoy vendiendo los productos españoles, esa diferencia alguien me tiene que prestar para que yo siga viviendo por encima de mis posibilidades. El país que tenía más déficit es Grecia, después España, Portugal, ahí están los países rescatados. Australia, que no está en el euro, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Italia. Todos los países que no eran competitivos, que han tenido problemas de competitividad, son los que se enfrentan ahora a esta situación que tenemos. Podéis ver el déficit en la cuenta corriente, cómo hemos necesitado el 10% del PIB, que alguien nos financie todos los años el 10% del PIB para vivir por encima de nuestras posibilidades, para vivir mejor de lo que podíamos vivir con lo que somos capaces de producir. ¿Pasa? No pasa. Se me ha quedado esto sin poder pasar ni hacia adelante o hacia atrás. ¿Me lo pueden arreglar de arriba? Ahora, ya. Este es otro cuadro que nos decía que lo que obteníamos con el turismo, que es esto de aquí arriba, ¿lo veis? No era suficiente para compensar los bienes que estábamos comprando fuera, que son las barras azules. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que en los últimos años lo que obteníamos con el turismo no era suficiente para compensar los intereses de la deuda externa.
Es decir, todo nuestro turismo ni siquiera compensaba los intereses que teníamos que pagar por lo endeudado que estábamos con el extranjero. Y además el 30% de nuestros trabajadores tenían contratos temporales. Los despedíamos a los 6 meses. Un empresario que despide a un trabajador a los 6 meses, ¿lo va a formar? ¿Se va a gastar dinero en formación? De ninguna forma. Y además, si no se gasta dinero en formación y el 30% de su plantilla son trabajadores que a los 6 meses salen y rotan, ¿qué tecnología va a utilizar en su empresa? El lápiz y la goma. Y esto en plena revolución tecnológica. El tema de los contratos temporales, la legislación que hemos tenido, que los ha fomentado, nos ha hecho primero que los trabajadores no adquieran capital humano, que estén rotando cada 6 meses en trabajos distintos y al final lleguen a 30 y tantos años sin tener una profesión ni una formación creadora de valor. Por otro lado, que las empresas no se hayan gastado dinero en formación en un periodo de revolución tecnológica muy importante y hayamos tenido, como podemos contemplar, una situación de productividad que ha sido algo escandaloso. En todos los años entre 1995 y 2006, España es el único país que la productividad por año media ha sido negativa. El único. En plena revolución tecnológica. La productividad es el valor que yo creo por hora de trabajo, no tiene nada que ver con los costes. El valor que yo genero por hora de trabajo. El modelo español ha sido hacer muchas horas de trabajo, crear muchas horas de trabajo. Entonces el valor que hemos creado entre muchas horas de trabajo, la productividad disminuye. Y esta es una de las claves, como vamos a ver, del crecimiento y de la competitividad de un país. Además, con unos despidos que han sido muy caros, que han hecho que las empresas no puedan adaptarse a los cambios que había en la demanda, a los cambios que había en el mercado, a los cambios tecnológicos con los que nos enfrentábamos. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando llega la crisis se montan los EREs y hay un despido masivo. Y por eso pasamos del 8% a ese 25-26% de paro que tenemos ahora mismo. Y además con unos costes laborales que son las líneas rojas superiores a los países con los que competimos, que son las líneas azules. En estos años en que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nuestros costes, nuestros salarios han ido subiendo más. Y como podéis ver, el coste laboral unitario ha ido creciendo y sobre todo en relación a un país con el que competimos, que es Alemania. ¿Qué es esto de los costes laborales unitarios? Significa el incremento de coste menos el incremento de productividad. Fijaros, en el caso de Alemania, sobre una base 100, siguen teniendo después de muchos años el mismo nivel. ¿Esto significa que los salarios en Alemania no suben? No, claro que suben. Lo que pasa es que si el salario sube un 2% y la productividad sube un 2%, el coste laboral unitario es un 0%. Entonces la cuestión es que si sube la productividad, que suban los salarios. Pero nosotros hemos estado en un entorno de subida de salarios y la productividad negativa. ¿Y quién está arriba con esos costes laborales unitarios? Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia. Los países con dificultades. Los países que ahora lo están pasando mal, que están rescatados o al borde del rescate. Fijaros, este es el cuadro de la economía española. Esta es la crisis del 82 con la llegada del PSOE al poder. Estaba Boyer de ministro, hace 2 devaluaciones de la peseta de entonces. La economía se pone a crecer y crece hasta la crisis del 93. En el 93 hubo 4 devaluaciones de la peseta y después la economía volvió a alcanzar un nuevo ciclo de crecimiento. ¿Cómo creció la economía aquí? Con la construcción del AVE, las autopistas, la Olimpiada, la Expo del 92. Es decir, la obra pública tirando de la economía española y España endeudándose en la parte del Estado. Y después, la vivienda. ¿Quién se endeudó entonces? Las familias. Pero siempre el mismo sector, el sector de la construcción. ¿Qué nos pasa aquí? Que no tenemos devaluaciones. Cuando las devaluaciones no vienen, ahora hay que hacer una devaluación real y eso es costosísimo. Eso nos está costando sangre, nos está costando un esfuerzo enorme. Estos son los sectores que más pesan en la economía española. Estos en negrita son agrupaciones de sectores. El primer sector, el 45%, era la construcción, el 10% del PIB. Y el siguiente, actividades inmobiliarias, el 8,21%. La construcción pesaba el 20% del PIB. En un país normal es el 6%, el 7%, el 8%. Ese sector que se ha desplomado es el que ha arrastrado la economía hacia abajo, siendo el sector motor del crecimiento en estos 2 ciclos expansivos. Y eso es lo que nos está pasando. Esa es la situación tan complicada que tenemos. Y el crédito, eso que decimos ahora que nos hace falta para emprender, que nos hace falta para crecer, que lo necesitamos para nuevos proyectos. Esto es lo que se ha asignado en crédito hipotecario. Esto fue lo que se asignó en crédito promotor y esto en crédito a la construcción. Esto fue al consumo y solamente esto a las empresas. Si ese crédito lo hubiéramos asignado a tecnologías y a empresas, este país sería diferente. Sería absolutamente distinto y estaríamos hablando de otras cosas. Yo espero que no volvamos a este error. Que toda la gente que está demandando volver a la construcción y todo eso, tenemos que pararlo y tenemos que buscar nuevas empresas, nuevos modelos de salida, porque si no, vamos a terminar como estaba. Y después muchos estábamos confiando en decir, bueno,
cuando algunos decían, cuando yo llegue al poder, pues las cosas van a cambiar. Y tenían un modelo de crecimiento, decían, en la cabeza. ¿En qué estaba basado este modelo? En la confianza. En que cuando ellos iban a llegar, las cosas iban a cambiar, la gente iba a consumir, la gente iba a invertir, se iba a incrementar el PIB, se iban a recaudar más impuestos, se iba a ajustar el déficit público, la prima de riesgo iba a caer y de esta manera íbamos a permitir que el crédito fluyera. Y esto es porque se pensaba que iba a pasar igual que cuando llegó Rato en el 96, porque fue lo que ocurrió. Y sin embargo había unas grandes diferencias y esas diferencias son las que han hecho que ahora estemos en una situación tan difícil. ¿Qué diferencias había? 4 devaluaciones. La primera, no teníamos una crisis financiera como antes estaba. Teníamos un ciclo expansivo en el resto de los países y teníamos un proyecto de país, que era entrar en el euro. Ahora mismo estamos sin proyecto, estamos sin un modelo, sin tener una línea clara que nos diga a todos por dónde vamos, ¿no? Esto sería lo que deberíamos de necesitar si quisiéramos tener un país con un crecimiento sólido. La parte de abajo, la más importante, es el modelo productivo, lo que tenemos que cambiar. Ese modelo productivo es la base de la columna. Sobre eso, una reforma laboral que deberíamos también de haber hecho y, a mi juicio, de otra forma. Una reestructuración financiera y lo último sería el ajuste fiscal. Sin embargo, lo hemos hecho al contrario. Hemos empezado por el ajuste fiscal, la reestructuración financiera que todavía no hemos terminado, la reforma laboral que a ver lo que nos queda y no sabemos nada del modelo productivo que vamos a tener. Nadie nos ha dicho por dónde vamos a ir, ¿no? Y esto es algo que pesa en la economía. Y después viene la disciplina de la emperadora, que no emperatriz, ¿no? La disciplina esa alemana que nos está diciendo, nos está marcando un camino que no nos deja prácticamente movernos de una línea a otra, ¿no? Y entonces nos encontramos que después de 9 meses tenemos un país de recesión, con paro, con fuertes recortes sociales, con huelgas generales, con deseos de independencia, con expectativas pesimistas, incumpliendo el déficit, el rescate a la banca, el rescate al país si va a venir, la no actualización de las pensiones. Tenemos un lío montado impresionante, pero el mundo europeo es el único que está en crisis. Los países emergentes están creciendo. El mundo de China, el mundo de Japón, de Estados Unidos ya tiene unas tasas de crecimiento aceptables. Somos nosotros los que estamos mal. Es el mundo europeo el que tiene que pensar la manera de salir. El viejo galeón español puede seguir navegando. España era como ese galeón, era un barco que solo navegaba al ser de vela cuadrada con viento de popa. Mientras que las cosas vengan y el viento vaya bien, nosotros corremos y vamos andando muy tranquilamente y no tenemos ningún problema. Y esto es algo que es lo que tenemos que afrontar. ¿Cuál es el entorno? Un dinamismo permanente. Estamos ante una sociedad y una economía que cambia a diario, que cuando pensamos que la hemos empezado a entender siempre aparecen cosas nuevas que nos hacen dudar y que nos hacen pensar que quizás estemos equivocados. Nos encontramos ante una economía global que está abierta a las 24 horas del día, donde siempre puedes estar en contacto con alguien, donde siempre puedes vender algo, donde el mundo es plano, como se dice ahora, en una Unión Europea que no nos permite protegernos, no nos permite poner aranceles, ni subvenciones, ni una serie de contingentes para evitar el que nos inunden de productos extranjeros, sino que tiene una política que es muy amplia y es una política bastante abierta, sin posibilidad de devaluar, con una crisis financiera importante y después con un papel del Estado que es limitado. Que la Europa tiene un objetivo y es que el Estado tenga un determinado peso, pero que no sea el Estado el que tire de la economía española. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos más empresas, más empresarios, más emprendedores y necesitamos crecer. Estas son 2 ideas que las tenemos que tener en la cabeza y que son absolutamente básicas. Cuando hablamos de los empresarios, ¿de qué estamos hablando? Hay a lo mejor mucha confusión, pero al final un empresario es un autónomo, es una persona en la que va a terminar un emprendedor, es una persona que es el propietario de su negocio y que contrata trabajadores, y también los empresarios son personas que trabajan en equipo, que son empresarios corporativos, que la actividad empresarial se desarrolla entre diversas personas, no tiene por qué ser una sola persona, y en muchas ocasiones los equipos, sobre todo cuando las empresas van creciendo, necesitan esa visión un poco más amplia, ¿no? Cuando estamos hablando de la calidad de ese tejido empresarial, ahí tenéis como 3 ideas. Yo hago siempre las cosas igual. Era el negocio familiar, el negocio de la tradición familiar, y yo siempre sigo haciendo las cosas igual si me va bien. Después tenemos el empresario imitador, el que mira cómo los demás hacen las cosas en otro sitio, ve los puntos de mejora, los intenta copiar. Y después tenemos esa excelencia, ¿no?, de la gente que intenta hacer las cosas de otra manera y que son realmente los que llegan a esa excelencia. Sí, pero un empresario al final, ¿qué hace? Cuando estáis ejerciendo la actividad empresarial, ¿qué es lo que hacéis? Pues alguna de estas 5 cosas, ¿no? En primer lugar, todos los mercados están en desequilibrios, es decir, en todos los mercados hay oportunidades de beneficios. El empresario es el que intenta captarlas. Está siempre preocupado, obsesionado con dónde puede haber un desequilibrio económico. Un desequilibrio económico significa que el consumidor quiere cosas que no las tiene.
Un desequilibrio económico significa que los productores están produciendo cosas que en ese momento no son las adecuadas y el consumidor está buscando otras. Entonces, esa búsqueda de ese desequilibrio, de esa diferencia, es lo que hace que el empresario siempre detecte esa oportunidad de beneficio. Esta sería la primera idea. La segunda: todas las empresas son ineficientes. En todas las empresas hay capacidad de mejora. En todas puedo hacer las cosas mejor, puedo reducir los costes, puedo buscarme un sistema de organización o formar a mis trabajadores de otra forma o implementar unas tecnologías distintas que me permitirán hacer las cosas de otra manera. Siempre hay que reducir esas ineficiencias. Tercera, tengo que diferenciar la incertidumbre del riesgo. Cuando yo estoy ante una situación de riesgo, yo sé que puede pasar A, B y C. Y sé que si pasa A puedo ganar o perder tanto, que si pasa B puedo ganar o perder tanto, y si pasa C gano o pierdo tanto. Esa es una situación de riesgo, porque puedo asignar probabilidades a que pase A, B o C. El empresario no hace eso. Eso hace la persona que pone el capital, los recursos financieros, que en muchas ocasiones es el mismo. El empresario lo que convierte es una situación de incertidumbre en una situación de riesgo. ¿Qué es una situación de incertidumbre? No sé los escenarios, no sé las probabilidades, no sé qué puedo pasar, pero lo tengo que estimar. Tengo que estar intentando ver en ese mundo en el que no hay parámetros cómo pueden ser las cosas. Este es el oficio de la función empresarial. Después la innovación, el cambiar las cosas. En plena revolución tecnológica, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance y de que después hablaremos de ello. Y después en mercados que tienen mucha relación política, generar el network, ser capaces de saber dónde están las cosas, de dónde puedo obtener los recursos, cómo puedo mezclarme con determinados agentes sociales en lo que me pueden ayudar a desarrollar mi actividad empresarial, ¿no? ¿Qué necesitan los empresarios? Recursos financieros estables. Y esto es algo que ahora mismo, con toda la crisis financiera, nos está costando mucho trabajo obtener. Un marco institucional que sea favorable. Es decir, ese marco lo que está necesitando es que la sociedad entienda que solo los empresarios y los emprendedores nos van a sacar de aquí. Y que ese es el oficio al que se tiene que dedicar la mejor gente, la gente que tenga más talento. Y en cambio muchas veces lo asignamos al contrario. Tenemos que intentar que ese marco institucional además permita, lo favorezca, y tenemos que eliminar los costes de transacción. ¿Qué son los costes de transacción? Molestias. Lo difícil que es hacer las cosas. España tiene unos costes de transacción altísimos. La gente se me pone o no se me pone al teléfono, no están, llegan tarde, tardamos la misma vida en hacer cualquier cosa, mandamos un papel a la administración y tardamos, yo qué sé, me dan una subvención para no sé qué y me sirve para amortizar la segunda o la tercera máquina que compro porque me llega tardísimo. Ese tipo de cosas lo tenemos que resolver. No es cuestión de dinero. Es cuestión de un mejor orden, de organizarnos mejor, de hacer las cosas mejor. Y después necesitamos una estrategia competitiva. Eso que llaman de modelo de negocio, pero con unas determinadas características. ¿Qué es esto de la competitividad? La competitividad, hay distintas ideas sobre qué es ser competitivo. La primera de las ideas es que la competitividad es excelencia. Un país competitivo es un país que hace las cosas bien, donde todo el mundo quiere vivir, donde se hacen los negocios con facilidad, donde nos encontramos que la gente tiene un nivel de bienestar en educación, en salud, en pensiones, que es alto, y donde todo el mundo en principio le gustaría estar. Esa es la primera idea, es la del Foro Económico de Davos. La segunda es: un país es competitivo si crea valor. Pero crear valor no significa que yo creo bienes que los demás me quieren comprar, el resto de países, sino que mis propios ciudadanos me quieren comprar. Y yo cuando hoy me planteo que llevo yo encima Made in Spain, seguramente no es casi nada. Hasta que nosotros no seamos capaces de generar productos que los propios españoles quieran comprarnos, los demás no nos lo van a comprar. Entonces tenemos que lanzar nuestra idea de que hacemos las cosas bien, de que somos capaces de generar valor interno. Y de eso es de lo que tenemos que hablar hoy. Y después finalmente tenemos otra idea de la competitividad. No compiten los países, compiten las empresas, compiten los mercados. Una empresa es competitiva cuando esa empresa gana cuota de mercado siempre, cuando siempre quiere estar creciendo, cuando quiere siempre tener ambición. Esta es la tercera idea. Cuando estamos hablando de los rankings, pues vemos que la primera idea de competitividad, esa de la excelencia, España anda por aquí abajo en el puesto 36. Ha crecido, pero está muy abajo. Arriba está Suiza, Singapur, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Japón. Alta tecnología y una serie de países que a todos nos gustaría que nos comparáramos. Si vemos el mapa de la competitividad, estamos a un nivel intermedio. El más alto, Estados Unidos, que está aquí, Finlandia y Suecia, Alemania, Gran Bretaña y Japón.
Segundo nivel, este naranja, donde aparece ya Canadá, donde aparece Francia. Tercer nivel, el naranja aún más claro, donde aparece China, que compite en costes. Ahora vamos a ver la diferencia entre competir en valor y competir en coste, y después ya aparece España a un nivel intermedio. Y cuando nos planteamos por qué España no es competitiva, nos dicen porque no tenéis acceso a la financiación, porque tenéis un mercado laboral excesivamente regulado, porque sois ineficientes en la burocracia de vuestros gobiernos, porque tenéis una capacidad de innovación insuficiente, porque vuestros impuestos y cómo se regulan los impuestos no fuerzan la competitividad, sino que lo impiden, y porque hay un grado de corrupción alto. Y estos son los factores que dice ese foro que están, y son factores que todos sabíamos, que no nos los tienen que decir de qué van. Esta sería la segunda idea, la primera idea. La tercera idea, puesto que de la segunda es de la que voy a hablar ahora, es esta del informe McKinsey. Dice, en la medida en que yo con los sectores los clasifico en esta dirección, son sectores que tienen más tradability, comerciabilidad, es decir, productos que yo puedo vender fuera con facilidad, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tendría sectores en los que no puedo vender fuera esos productos, y a medida que voy en esta dirección los tengo. Y aquí tengo la diferenciación de los productos, hacer cosas diferentes, porque en la diferenciación de los productos está la generación de valor. El valor es si alguien está dispuesto a pagarme por algo. O sea, si yo cojo un lápiz y digo, como he dado la conferencia con este lápiz vale 1.000 euros, y nadie me paga los 1.000 euros, ese lápiz no vale 1.000 euros. Pero si Beckham sube aquí y coge el lápiz y después alguien le paga por los 1.000 euros, ahora sí vale los 1.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien paga por ese valor, yo a veces pienso que estoy haciendo cosas valiosas, pero esas cosas valiosas el mercado no me las está aceptando como tal, y esto lo tengo que tener claro. Pues bien, el sector, digamos, donde deberíamos de estar, el que más nos gustaría es este de aquí. Es un sector que tiene una gran diferenciación de productos y es un sector de bienes que puede vender fuera. Ahí tenemos pues farmacéutica, radio, comunicaciones, I+D, industria médica. Este es el peor de todos, ¿vale? Electricidad, construcción, hoteles y restaurantes y transporte. España. Si os fijáis, ese bloque es donde están los sectores claves de la economía española. Y esto es algo que tenemos que empezar a experimentar, salir un poco de aquí y buscar las cosas de otra forma. Entonces, ¿de qué depende la competitividad? La competitividad depende, en primer lugar, de tener claro cuál es nuestro área comercial, a quién le vendemos y le compramos. Porque yo tengo que ser más competitivo que los países con los que compito. ¿Y quiénes son? Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, China. Esos son los países a los que le compramos y le vendemos. Es decir, una parte de España es competitiva. Una parte de España le vende a Alemania y le vende a Francia. Y lo hace bien. Una parte de España está dispuesta a pelear con quien sea. Lo que pasa es que da la sensación de que no son suficientes o no eran suficientes, porque las cosas en esta crisis han cambiado y han cambiado mucho. Ese es nuestro área comercial. Después tenemos estos 4 factores de competitividad. Lo primero es devaluar. Si yo devalúo mi moneda, ya empiezo a ser competitivo. Esto es lo que hemos hecho siempre, desde, yo qué sé, el siglo XIX. Siempre nos hemos dedicado a devaluar la moneda y con eso hemos ganado competitividad. Si hoy hubiéramos devaluado nuestra moneda, empezaríamos otra vez a vender los productos agrarios, empezaríamos a tener un turismo mucho más barato y la gente a venir. Aquí nadie se podría comprar un coche de fuera porque serían carísimos con las devaluaciones. Nadie podría comprar tecnología ni maquinaria externa porque sería carísima y estaríamos todos en una situación igual de difícil de ahora, pero sin tanto paro y sin esa sensación que tenemos de crisis y de desconfianza en nosotros mismos. Las devaluaciones ya no son posibles. Segundo, la inflación. Los precios. Si los precios de un país van subiendo más que los de los otros países, tú pierdes competitividad. Y nuestros precios suben más. Tenemos ahí los datos, 2,9, 3,4. ¿Cómo una economía que está en crisis con un 26% de paro pueden estar los precios subiendo un 3,5%? Tenemos un sistema que es inflacionista en sí mismo. Negociamos los salarios con la inflación y la inflación sirve para impulsar los salarios y los salarios con la inflación. Y nos metemos ahí en una espiral que la tenemos que cortar de alguna manera. Tercer factor, los costes. Aquí es donde compite China. China compite con unos costes bajos. Los costes son salariales y financieros, materias primas, tecnológicos y los costes de transacción de los que hemos hablado. Y el cuarto factor, el factor clave, la productividad. La productividad es valor por horas de trabajo, por tanto, creación de valor y eficiencia productiva. Yo creo que hasta ahora lo que hemos estado preocupados es de la eficiencia productiva. Y le hemos prestado muy poca atención al valor, a crear valor, porque es por lo que la gente paga. Si la productividad es alta, los salarios son altos y tu país vive mejor. Si la productividad es baja, tus salarios son bajos y tu país vive peor. Y esto es algo que lo tenemos que tener claro.
Siempre la devaluación. Nosotros, si vemos el ciclo de los años anteriores, nuestra inflación ha sido más alta que los países con los que competimos, nuestros costes han sido más altos también y la productividad, como hemos visto, ha sido negativa. ¿Qué hacer? Seguir devaluando no podemos. Convertirnos en una economía dual, como hemos hecho siempre, protegernos en sectores que no son comerciables, en sectores en los que no tengo que competir con esa economía global que cada vez es más grande. Pero ojo, los sistemas de información han hecho que muchos servicios que antes eran no comerciables ahora lo sean. Yo cojo el teléfono para reservar un restaurante en Madrid y me lo está cogiendo una chica en Marruecos. Y ese era un empleo que antes se generaba aquí, pero ahora ya no se genera aquí. Ahora las cosas han cambiado, el mundo es diferente. Cambiar nuestro área comercial. Latinoamérica es un área comercial que lógicamente es siempre favorable. Los países del este también lo son. Competir con China cuesta trabajo. Algunas empresas lo están haciendo. Competir con Japón cuesta trabajo. Competir con Estados Unidos cuesta trabajo. Es decir, el área comercial, cambiarla es complicado. Meternos en Marruecos y en el norte de África no paga, tiene niveles de renta bajos. Tenemos que seguir centrándonos en el bloque europeo, en los países de este y Latinoamérica. Esos parecen nuestras áreas. Y experimentar en el mundo asiático a ver qué hacemos. Moderar nuestra inflación, moderar nuestros costes, mejorar la productividad. Aquí estarían algunos de los vectores con los que podríamos mejorar las cosas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos mejorar los precios? Desde luego, haciendo una negociación colectiva que fuera diferente, negociar los salarios de forma diferente. Supongo que habéis estado oyendo de algunas propuestas que se han hecho para negociar salarios según productividad. Eso es imposible, porque es que la productividad es como contarle a cada trabajador los tornillos que está produciendo. ¿Cómo voy a saber yo eso? No, eso no es, no hace falta. Yo cojo simplemente mi cifra de venta, le quito los suministros y ese es el valor añadido que tengo. ¿Vale? El IVA. Eso es lo que me está grabando el IVA. Pues bien, yo lo que veo es ese valor añadido y lo divido por las horas de trabajo que he echado para producirlo. Y ya tengo la productividad de mis trabajadores. Y ahora lo comparo con lo que tenían el año pasado. Si sube la productividad, sube el sueldo. Y si no sube la productividad, no sube el sueldo. Y si queremos que los sindicatos pues tengan su papel y no se enfaden porque si no, no servirían para nada, vale, negociemos a nivel nacional un 0,5 a un 1,5 de subida de costes para tener una inflación media en España alrededor del 1%. Y eso es lo que negociamos. Y el resto, cada empresa, la productividad que genera. Los trabajadores estarían interesados en más formación, en que hubiera más tecnología porque tendríamos más valor y ganarían más. Estarían interesados en que la gente que está dentro trabajara y que no tener a personas que están un poco asumiendo costos pero no generando valor. Y generaríamos incentivos conjuntos y acabaríamos con ese enfrentamiento trabajador, empresario, emprendedor que no tiene ningún sentido, puesto que estamos todos en el mismo barco, en el mismo galeón español, que es el que tenemos que ser capaces de cambiar. Después tenemos todo el tema de los costes, ¿no? La flexibilidad laboral, hemos cambiado la legislación laboral, está provocando muchísimo despido inmediatamente, porque yo creo que ha favorecido más el despido que la contratación. En los primeros momentos no le han hecho caso a algunas propuestas que nosotros los economistas hicimos de contratos únicos y han intentado mantener las cosas más o menos igual bajando el despido. Y yo creo que la complicación sigue ahí, ¿no? Después el tema de la fiscalidad en la oferta, todo lo que sea subir el IVA, todo lo que sea subir la seguridad social y los impuestos que pagan las empresas significa que los productos son más caros y que pierdo competitividad. Eso es así de claro. Y además eso lo meto después en los salarios. Es que el IVA no lo pago si no se repercute si estoy exportando. Sí, pero al año siguiente ese IVA ha hecho que suban los precios nacionales, que suban los salarios y el producto para exportar es más caro. Y ahora estamos en una secuencia de subida de IVA para intentar ajustar esto. Los costes de la administración, ya lo hemos hablado, lo que es la simplificación administrativa. Y la administración se tiene que meter en las técnicas de información y comunicaciones para hacer que todo lo que es el comportamiento ante los empresarios sea diferente. No lo está haciendo. España es un país complicado. Hay que simplificarlo. El problema es que hay demasiada gente que vive de la complicación. Y esos que viven de la complicación son los que lo tienen que simplificar. Este es el problema. Entonces tenemos que presionar para forzar esa simplificación. Tenemos que presionar para que se vea que quien quiera desarrollar una actividad lo tiene que hacer con más facilidad que lo está haciendo. Y después finalmente tenemos esa creación de valor. ¿Cómo podemos crear valor? Desde luego con trabajadores que voy a despedir a los 6 meses es imposible. Yo tengo que formar a los trabajadores dentro y tengo que utilizar una tecnología que sea productiva y requiere gente experta. Y ese es un poco el modelo al que tenemos que ir. Tenemos que mejorar la eficiencia empresarial, pero tenemos que ser capaces de crear valor. ¿Cómo hemos creado valor hasta ahora?
Hasta ahora hemos creado valor hablando siempre de diseño, de calidad, de atención a los clientes y del servicio que le estábamos dando. Esos han sido un poco los paradigmas. No hemos hablado de innovación, hemos hablado de I+D. Era un poco la secuencia en la que siempre nos movíamos cuando hablábamos de crear valor, de ser capaces de mejorar la eficiencia también productiva. Y después diferenciando los productos y los clientes. Ahora somos capaces de hacer productos distintos ante clientes distintos. De acuerdo, estas son políticas adecuadas, pero tenemos que dar un paso más. Esto no es suficiente en los tiempos actuales. Esto es lo que siempre hemos hecho hasta ahora. Es un reto empresarial, tenemos que mejorar la organización, tenemos que mejorar la eficiencia, pero tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de productividad, si yo lo que intento es reducir las horas de trabajo para el mismo valor, yo estoy compitiendo en costes. Y yo no tengo que competir en costes, yo tengo que competir en valor. Yo tengo que ser capaz de crear más valor que los países con los que compito, porque creando más valor y siendo más productivos, mis salarios serán más altos y mi país será mejor y viviremos mejor. Entonces me tengo que centrar en la creación de valor. Esta es la clave. Yo tengo que crear valor. Y aquí tengo un poco la secuencia de lo que ha sido la historia de la economía y donde estamos ahora. Fijaros, cuando yo me muevo en esa dirección, yo estoy personalizando los productos. ¿Vale? Yo estoy haciendo cosas a medida de la gente. Cuando me muevo en esta dirección, yo salgo de mi mercado local, de mi ciudad, y poco a poco empiezo a vender a la economía global. ¿Cómo era la economía inicial? La agricultura tradicional. Yo producía un tomate, un nivel de diferenciación bajo, y lo vendía al lado porque se estropeaba. ¿De acuerdo? Después dimos un paso más y empezó el mundo artesanal. Eran capaces de hacer cosas a medida, pero en el ámbito local. Después empezó la gran industria en el siglo XIX, la industria masiva. Yo era capaz de producir bienes todos iguales que vendía en cualquier sitio del mundo. Pero la economía digital, el mundo del e-business, me está permitiendo vender cosas distintas en cualquier sitio del mundo. Entonces, esa diferenciación de clientes y esa expansión que tengo para vender en cualquier sitio es la nueva característica de donde estamos. Y esta es la nueva visión que tenemos que empezar a concebir. Esto es lo que tenéis que intentar meteros en la cabeza, para ver el mundo de otra forma y ver que vuestras empresas tienen que jugar un papel distinto. ¿Cómo es la sociedad de ahora? Vamos a ver, en los años 60 vivíamos una sociedad que era en cierta medida tradicional. Todo el mundo sabía dónde estaba, quién nos mandaba, cómo estábamos estructurados y dónde estábamos nosotros. Si mi padre tenía una profesión, yo seguramente tendría la misma profesión. Y mi hijo tendría la misma profesión. Habría algunos cambios sociales, pero no eran demasiados. Después vino mayo del 68. Y en mayo del 68 empezaron a surgir unas ideas de que la tecnología nos iba a permitir progresar. Y empezó a aparecer el mundo moderno. El mundo moderno era un mundo que confiaba en el progreso, que confiaba en el cambio, lo que se llamaron los progresistas. El progreso es bueno, el progreso se puede conseguir. Pero ese mundo moderno fue poco a poco deteriorándose. ¿Por qué? Porque no se alcanzaba lo que pretendíamos. Y fuimos empezando a convertirnos en escépticos. El posmodernismo. Ese mundo posmoderno empezó a coger un aire un poco más pesimista. No había tanto cambio como se decía, o el cambio no era posible. Y empezamos todos a mirarnos a nosotros mismos, a ser hiperindividualistas. Tenemos nuestro blog que nadie lee, ponemos nuestras fotos que nadie ve. Queremos tomar un protagonismo en el mundo porque queremos jugar nuestro papel. Ya no somos masa, somos individuales. Nos gusta la moda porque la moda es romper con el pasado. Tiro la ropa del año anterior. Estoy siempre jugando a un futuro, pero es mi futuro. Mi individualismo extremo. Y ese individualismo extremo es en el que estamos. Eso es lo que la gente quiere. Que les lleva a un extremo de movilidad líquida. Se monta algo, salimos todos a la calle, montamos un pollo y al día siguiente a casa. Esto tampoco hay que ponerse a esforzarse mucho tiempo. Este mundo de movilidad líquida y de individualismo es en el que tenemos que crear valor. A este tipo de gente es al que le vamos a vender nuestros productos. Así somos, ¿vale? ¿Y qué busca esta gente? Sensaciones. Experiencias, sentir cosas. No es producir bienes básicos, no es producir bienes elementales, no es simplemente un bocadillo de jamón. Podemos tener el mejor jamón del mundo y el mejor pan y el mejor aceite, pero eso ya no es suficiente. Esa es la parte hard del producto. Y ahora mismo lo importante no es la parte hard del producto, que es lo que nosotros hacemos bien, lo que España hace bien, lo que los andaluces somos capaces de hacer bien, sino la parte soft. La parte de las sensaciones, de las experiencias, de lo que yo siento comiéndome el bocadillo de jamón, de a quién tengo alrededor, de cómo está puesto el bar, de con qué me lo han acompañado, con ese tipo de cosas. Y eso es lo que genera valor. Y de ese valor es el que me hace incrementar la productividad y el que me hace crecer.
Entonces, los productos de ahora son un mix entre lo hard y lo soft. Y tenéis que centraros en vuestra empresa en qué parte soft tenéis que intentar incrementar. En la parte hard competimos, pero ahí competimos en costes y con muchísima gente. En la parte soft, ahí somos capaces de generar mucho valor. Y esa parte soft es la que tenemos que centrarnos. Esa es la clave. La parte hard es la adecuación entre precio y calidad de los productos. La parte soft son experiencias, la salud, la juventud, las diferencias entre el bien y el cliente, identificarme, pertenecer a una élite o a una red, el placer, el individualismo, la sostenibilidad. Actualmente, Michael Porter, uno de los grandes teóricos de las cadenas de valor y de la estrategia competitiva, está con su nueva idea de Rethinking Capitalism, repensando el capitalismo. La sociedad con la crisis piensa que las empresas y los empresarios son un problema. Y los empresarios y la sociedad y las empresas tienen que demostrar que los empresarios son la solución. Son los creadores de valor compartido, creating shared value. Tenemos que ser capaces de generar valor en la sociedad en la que vivimos. Y hasta que no creemos ese valor, nos van a seguir considerando como un problema y no una solución. Y ojo, Japón entró en crisis en los años 90. La crisis japonesa fue igual que la española, exactamente igual, y todavía no han salido de la crisis. El mundo japonés no es hiperindividualista, es un mundo aislacionista. Vive en su casa con su ordenador y no quiere consumir nada. Está mal visto consumir. Ese mundo de la austeridad me lleva a esto. ¿Cuánto tiempo estemos nosotros ahora en él? No lo sé, pero la crisis japonesa es idéntica a la española y ha ocurrido hace 20 años y no han salido de ahí. Esto es algo que tenemos que considerar. ¿Dónde están hoy los nuevos factores productivos? ¿Con qué tenemos que ser capaces de producir? Con un factor nuevo que tenemos, que son los sistemas de información, los ERPs, que parecen cosas raras, que parecen cosas aisladas, pero que tenemos que intentar comprenderlo. Los sistemas de información me permiten mejorar la eficiencia, es decir, meter Internet y meter ordenadores en mi empresa, hasta ahora era mejorar la eficiencia. Pero tenemos que ser conscientes que casi todas esas sensaciones de las que hemos hablado las puedo producir de manera digital. El de Google contaba el otro día en España. Antes los españoles, cuando se compraban un coche, visitaban 4 concesionarios. Ahora solo van a 1. La decisión ya la han tomado. Solo van a ver el coche allí y a comprarlo. En Internet han tomado la decisión de la compra. No estamos hablando de bienes digitales, estamos hablando de vuestros propios bienes, que pueden ser a lo mejor bienes físicos. Pero esos bienes físicos necesitan una parte soft. Y esa parte soft la puedo reproducir de manera digital. Y los sistemas de información me ayudan a eso. Y eso es lo que tenemos que ver. No es simplemente eficiencia, sino es una visión nueva de la cadena de valor. Mirad, esta es la cadena de valor tradicional de las empresas. Las empresas compran, las empresas producen y venden. Y yo me centro en aquella parte que genera más valor en mi empresa. Hay empresas que se centran en la compra, que es donde generan valor, otras en la producción, otras en la venta. Lo podemos complicar la cadena de valor todo lo que queramos. Podemos meter I+D, podemos meter logística, atención al cliente, servicios a los clientes, toda una parte de diseño previo, como quiera, pero no estamos hablando de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de llevar la contabilidad por Internet? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que las existencias, las compras de mi empresa, tengo un programa que me dice lo que he comprado y las existencias que tengo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el sistema productivo que tenga tiene unos controles de calidad y yo en esos controles de calidad sé cómo estoy haciendo las cosas. No estamos hablando de eso. De que las ventas y la facturación las tengo controladas y la gestión de los clientes y también los recursos humanos con sistemas informáticos dentro de la empresa. No estamos hablando de eso. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De tener un correo electrónico y de comunicarme con la gente con correo electrónico? No, de eso no hablamos. ¿De tener un dominio corporativo y poner miempresa.com? Tampoco hablamos de eso. ¿De tener una página web? No estamos hablando de eso. ¿De poner mis productos en la página web con sus precios para que todo el mundo los vea? No estamos hablando de eso. ¿Estamos hablando de vender online? ¿De tener nuestros productos y que la gente los pueda comprar? No estamos hablando de eso. Entonces, ¿de qué demonio estamos hablando? Estamos hablando de que yo tengo que configurar mi empresa de otra manera. Tengo que configurar mi empresa en 3 capas. No es una cadena de valor, sino yo tengo todos los recursos de mi empresa, lo que llamo el back office. Ahí están los recursos humanos, los recursos financieros, la tecnología, los ordenadores, la planta industrial, lo que tenga.
Después tengo un middleware, que es como yo creo que voy a ganar dinero, mi modelo de negocio, y lo importante es el front office, cómo me relaciono con los clientes, con los trabajadores, con los proveedores, con la administración pública. Entonces el tema del front office se convierte en lo esencial. Y las empresas tienen que ser empresas hechas así, con el back office, con el middleware y con el front office. Os voy a poner un ejemplo porque esto puede ser un poco difícil de entender. Imaginaros que yo quiero montar una tienda de ropa, ¿vale? De ropa como la que yo llevo. Entonces mi visión tradicional de la cadena de valor sería: voy a montar una tienda y tengo que pensar dónde pongo las camisas, dónde pongo los pantalones, dónde pongo los zapatos. Tengo que ver los proveedores a los que le voy a comprar. La parte de la producción, que consiste simplemente en poner las cosas. Y después la parte de la venta, tener a unos dependientes que cuando lleguen, pues que tengan buena presencia y unos escaparates que atraigan a la gente para entrar, ¿vale? Esa sería la visión tradicional de la cadena de valor. ¿Cuál sería la visión nueva de la cadena de valor? Yo imagino cómo quiero que sea mi tienda. Lo importante de mi tienda no es dónde están las camisas y dónde están las corbatas. Lo importante de mi tienda es que cuando me llegue el cliente, si lo conozco, meta su nombre en el ordenador. Y si no lo conozco, le pida su tarjeta de fidelización, pase la tarjeta y me diga que tiene un 9,5 de zapato de la horma media, que tiene un 42 de camisa, que de todas las cosas que me ha comprado, lo que más me ha comprado son zapatos, que es lo que le gusta. Y además sé los zapatos que le he vendido. Y cuando entra por la puerta le digo: ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Nos han llegado unos zapatos fantásticos. Se llevó usted los mocasines y los de cordones, pero nos han llegado uno, se lo voy a traer y le traigo el 9,5 de su horma. Lo estoy tratando absolutamente diferente. Y además después le digo: ¿quiere unas camisas que nos han llegado? Tenía usted el 42, ¿verdad? Y ahora le saco el 42. Y le digo: con estas camisas van bien estas corbatas. Yo mi tienda la estoy organizando no pensando en dónde están las camisas y dónde están las cosas, sino en cómo trato al cliente. Sigo teniendo un mostrador, sigo teniendo al lado una pantallita pequeña de ordenador. Ese es el front office. Pero yo lo que estoy pensando es cómo voy a hacer las cosas. Y después le voy a tomar su correo electrónico y a lo mejor una vez al mes o cada 2 meses le voy a mandar las nuevas camisas que me han llegado. Y se las voy a combinar con las corbatas. Y además va a tener una parte donde él con su clave va a poder entrar, donde le voy a aconsejar de qué color se tiene que poner los calcetines dependiendo del pantalón que lleve, cómo tiene que combinar la ropa, si quiere estar bien, cómo lo tiene que hacer. Yo empiezo a tratar a esa persona de manera diferente, le estoy dando valor, le puedo cobrar un poco más, nunca se me va a ir como cliente. Esa es la nueva visión que tengo que tener. Tengo que tratar al mundo hiperindividualista que quiere sensaciones con valor. No me puedo limitar al producto hard. En el producto hard me cuesta mucho competir en la economía global. Tengo que mezclar lo hard y lo soft. Y el mundo soft, quien de verdad me lo puede potenciar, va a ser siempre el sistema de información. Esta es un poco la clave. Yo le puedo dar información de nuestros productos. Tengo que pensar en otra cosa importante, la user experience. Cómo mis consumidores usan las cosas. No empeñarme en que lo usen como yo quiero que lo usen. La administración pública no se puede empeñar en que yo vaya a la administración pública y haga las cosas como ellos quieren que deben de hacerse. ¿Por qué no se ponen en mi papel? ¿Por qué no ven cómo yo experimento, cómo yo uso, los clics que doy, la navegación que tengo? Eso tenemos que aplicarlo al mundo hard, al mundo físico. Tenemos que ser capaces de pensar, ponernos en la posición del otro, porque así seremos capaces de entender cómo le voy a crear valor. Y no desde mi punto de vista. Después tengo que versionar los productos. Los sistemas de información me permiten versionar productos y versionar clientes. Yo trato a cada uno de forma individual, que es lo que la gente quiere en estos momentos. Y tengo que empezar a jugar con esas sensaciones hard y esas sensaciones soft. Tengo que ser capaz de que las empresas, los empresarios y las TICs se adapten a las nuevas tecnologías. Es que esto es imposible. Y esta gente, ¿por qué puede? Porque muchas veces cuando nos planteamos los grandes retos y decimos que no podemos hacer las cosas, que esto es muy difícil, que esto es muy complicado, ¿y esta gente por qué puede? ¿Pueden porque tienen talento? Nosotros también tenemos talento. ¿Pueden porque se esfuerzan? Nosotros también nos esforzamos. Y nos hemos esforzado un montón, pero un montón en este último año. Y quizás estemos empezando a ver la salida del túnel. Un túnel difícil, al que estamos llegando después de mucho esfuerzo. ¿Y dónde están las salidas del túnel? Eso que llaman los brotes verdes. No hay muchos, vale, no hay muchos, pero hay algunos. Este es el indicador sintético de actividad. Ya me está dando 2 trimestres negativos. Este es un indicador que no se basa en los datos del pasado, sino que lo que dice es lo que ocurre ahora. Normalmente me suele decir que va a pasar dentro de 2 trimestres. Ya llevamos 2 trimestres con datos positivos.
Vamos a ver. Este es otro dato. Las empresas del IBEX están vendiendo un 6,6 más. Lo llevan vendiendo en el último trimestre. Están empezando ya a vender, se están incrementando las ventas. Este es otro dato más. Parece que vamos a ajustar el déficit público. Y esto va a hacer que la prima de riesgo descienda y que se nos quite toda la presión que están ejerciendo contra nosotros y que yo creo que va a facilitar el crédito poco a poco. Tenemos otro dato más. Por primera vez, la balanza por cuenta corriente va a ser positiva. Por primera vez, el turismo ya compensa a los bienes que compramos fuera. Los españoles estamos, y las empresas españolas y los emprendedores españoles, vendiendo las cosas fuera y lo están haciendo bien y exportando un montón. Es verdad que las importaciones ahora se reducen porque estamos todos con bajos niveles de renta. Pero no es solamente eso, es que estamos exportando, es que estamos buscando nuevos mercados, es que las empresas españolas están peleando con éxito fuera. Nosotros no somos Grecia. Nosotros salimos de esta y vamos a salir como un país sólido. Esta crisis ha hecho mucho filtro. El mundo era como los altares barrocos de nuestras iglesias, todos llenos de adornos. Y nosotros no sabíamos qué aguantaba el altar, dónde estaban los pilares que aguantaban ese altar. ¿Y qué ha pasado con la crisis? Que ha quitado todos los adornos. Y nos hemos quedado con 4 maderas y algunas con carcoma. Bueno, intentemos reflotar eso, intentemos arreglarlo, pero muchas empresas españolas lo están haciendo. Y este mes de septiembre ha sido el primero, después de muchos meses, en que han vuelto a entrar capitales en España. El mundo de fuera parece que empieza a confiar en que todo ese esfuerzo que hemos tenido lo vamos a poder superar. Tenemos que resistir y insistir en que las empresas tienen que adoptar esa nueva visión. La visión del soft, la visión de la tecnología creando el soft. Pero que no es de pánico. El pánico a la tecnología es terrible. La revolución tecnológica está haciendo que muchas personas no quieran asumir ese reto. Tenemos que asumirlo. Ahora mismo ser de derecha o de izquierda no es tan significante. Hay que ser de delante o de detrás. O estamos en el futuro o nos quedamos anclados. Por eso la juventud es tan exigente con los que tenemos muchos años, porque consideran que lo que sabemos ya es un conocimiento que se ha quedado obsoleto. Por eso los profesores nos respetan tan poco. Porque si no somos capaces de utilizar las tecnologías que ellos usan y como las usan a esa velocidad, consideran que lo que nosotros sabemos no tiene demasiada relevancia en los tiempos actuales. Y es posible que sea verdad. La eterna juventud, la juventud como valor. Otra sensación que estamos siempre buscando y que todos intentamos alcanzar. Y un mundo que quiere ser protagonista porque es hiperindividualista. Pero cuidado, tenemos que intentar superar el desequilibrio mental que provocan a veces las tecnologías. ¿A qué me refiero? Me refiero al equilibrio entre el E1, el E2 y el E3. ¿Qué es el E1? El E1 es la naturaleza. El mundo del que venimos, en el que tan feliz nos sentimos, en el que siempre que hablamos de la naturaleza sonreímos y nos vamos los fines de semana a pasarlo bien. ¿Y qué es el E2? La ciudad, donde hemos aprendido a cenar con los amigos, a ir de compra, a ir a un espectáculo de música o de fútbol, y el equilibrio entre el E1 y el E2 nos ha funcionado bien. Pero ahora mismo estamos en el E3. Echamos horas y horas delante del ordenador. Nos relacionamos con la gente a través de correos electrónicos, de WhatsApp, de SMS. Nuestro mundo ha cambiado. Ligamos con Facebook. Empezamos a hacer cosas distintas. Es un mundo que además es un mundo de imagen. No es de Homo sapiens, es de Homo videns. Es un mundo que además no lee libros, no es capaz de estar 350 páginas aguantando un tostón, sino que cada vez que se mete en el ordenador tiene una lectura secuencial, va pinchando de link a link, va haciendo cosas distintas. Cada vez es un mundo distinto, es un mundo impaciente. Es un mundo que quiere su libro, hiperindividualista. En ese mundo es en el que estamos. Es un mundo que además ha originado negocios como este, como eBay, ¿no? Que era una tienda de segunda mano que se ha convertido en algo mundial, o como Amazon, donde compras un libro y te dice la gente que lo ha leído de verdad lo que piensan del libro y te dicen los otros libros que han comprado esa misma gente. Y son negocios que se transforman a sí mismos, porque Google era un buscador de palabras y Google hoy es quien sabe que 100 personas en España se quieren comprar una raqueta de tenis. No hace falta poner carteles de Head o de Wilson por ahí para que la gente vea por si pasa alguien que se quiere comprar una raqueta de tenis. Me dice quiénes son los 100 que se los van a comprar. Y además me los transmite desde su página web hasta mi página. El mundo ha cambiado y tenemos la experiencia de Twenty, las redes sociales. Fijaros, este es el partido España-Italia.
Aquel de los penaltis, ¿os acordáis de la Eurocopa aquella famosa? Esta es la gente de Twenty conectada a ADSL a lo largo del partido. Cuando empieza el partido se desconectan y se ponen a verlo. Llega el descanso y se conectan otra vez todos a la red para comentar cómo va, y que España, que 0-0, que para arriba, que para abajo. Sigue la segunda parte y otra vez se van todos a verla. Llega la prórroga, el cambio de campo, se meten todos, vaya el partido como está, le vamos a ganar a los italianos, bla, 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 ¿no? Este es el descanso de la prórroga. Estos son los penaltis. Y cuando salen de los penaltis, aquí están otra vez todos en Internet. ¿Cuántas empresas se han gastado una pasta anunciándose aquí, aquí, aquí y allí? Para que la gente que decide el 60-70% del consumo de su casa esté en ADSL y no vea ni un anuncio. El mundo ha cambiado. Los medios que antes, como nos movíamos antes en publicidad, son cosas absolutamente diferentes. Esto es Second Life. Aquí hay 8 millones de personas. Gente que no le gusta su vida. Y que se mete en Second Life a vivir de otra forma, que crean su avatar. Yo, por ejemplo, crearía mi avatar poniéndome rubio, con la nariz así respingona, los ojos claros, como a mí me gustaría ser. Y entonces yo en Second Life tendría mi avatar que estaría por ahí dando vueltas, que al principio para ganar dinero y poder moverse tendría que limpiar cristales. Pero si quiero progresar, hay universidades reales que han abierto universidades virtuales para hacer máster, y yo virtualmente hago un máster que después me permite ganar más. Si yo quiero ligar en Second Life, me tengo que comprar una ropa que sea más adecuada que la que me han dado inicialmente. Y hay una tienda real como Armani que me vende una camiseta virtual para mi avatar que yo pago con $80 reales. Empiezo a vivir en el E3. Este es el mundo en el que estamos. Es un mundo entre 1, E2, E3 con desequilibrios mentales que nos va a romper muchas cosas. Pero es el mundo en el que nos movemos. Aquí Mini ha pagado para que aparezca este coche. Entonces, en ese mundo en el que hay tanta gente, aparecen después las grandes corporaciones. Y este dice, sin que teclees nada, voy a saber lo que quieres. Estamos al final de la etapa de Internet libre. Esto de estar libre, de no pagar, se ha terminado. El primero que se dio cuenta fue este, que en la tableta no puso el puerto USB. ¿Por qué? Porque todo está en la nube, de cloud computing. Lo vamos a dejar toda nuestra información, la de nuestras empresas, la nuestra propia, en una nube que va a estar controlada ¿por quién? Por empresas norteamericanas principalmente. Ese es el mundo en el que estamos. ¿Qué pensaría este de todo eso? ¿Qué pensaría este si de pronto me ve que yo me levanto por la mañana, pellizco la cueva y se enciende la luz? ¿Qué pensaría si me ve que voy así andando un poco dormido todavía y abro un cajón que tengo enorme y saco un zumito de naranja exprimido frío? ¿Qué pensaría si me meto en un sitio que giro y sale agua caliente? Se quedaría asombrado de cómo vivimos, de lo que la tecnología y lo que hemos hecho nosotros con esa tecnología. La tecnología siempre ha sido nuestra amiga, siempre es la que nos ha hecho progresar, siempre es la que nos da esos niveles de bienestar en los que estamos. Y ahora ha aparecido una tecnología nueva, y es la tecnología que tenemos que usar. Necesitamos más empresas y más empresarios. Necesitamos que las empresas, los emprendedores, los autónomos intenten crecer. Que no se queden en su negocio puramente, que intenten buscar más, que intenten buscar ese mundo soft, que utilicen esas tecnologías de la información. Tenemos que buscar modelos que no sean del pasado. No tiene sentido un modelo de los años 60 o de los años 70 aunque se hiciera en Silicon Valley. Eso es el pasado. Tenemos que imaginar cosas, ser valientes imaginando cosas. Tenemos que formarnos en las TICs y asumir la nueva cadena de valor. Formar a la gente en las empresas. Esta es la clave junto con las tecnologías. Y ser capaces al mismo tiempo de pensar en el exterior, en ese mundo amplio. Software y talento. Pensar siempre en eso, en el mundo del software y en el mundo del talento. Estamos cambiando. El viejo galeón ese español está cambiando. Se está convirtiendo en un barco distinto, que es capaz de navegar en ceñida, que es capaz de hacer las cosas de otra manera. Y eso es un poco el objetivo que tenemos que alcanzar. Muchas gracias. Gracias. Además,